Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Los estados. I've got you under my skin. I've got you deep. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos en MXN, su televisora. Mi nombre es Lidia Arellano. Jorge González Durán. ¿Cómo estás, Lidia? Muy bien. George Hubert. Perfectamente bien en este lindo lugar, ¿verdad? Bueno, es verdaderamente simbólico para quienes vivimos en Cancún porque pues, el crucero ha sido una zona de gran actividad económica, comercial, ¿verdad? De vendedores ambulantes, pero también es el paradero desde donde van a la zona hotelera, a diferentes puntos, quienes prestan sus servicios. Donde vienen a contratar a los albañiles. También vienen a contratar a los albañiles. Inclusive, aquí mismo hace un momento teníamos uno de los camiones de los hoteles. Aquí se detienen, llevan a los trabajadores allá. Pues simbólicamente crucero donde cruza la gente, pero seguramente debe tener un nombre Bueno, esta eran plaza. los límites de Cancún hace varias décadas, ¿verdad? Hasta acá llegabas. El Ya nombre es el crucero. de aquí para allá ya era la zona en donde había los asentamientos irregulares, las estaciones, etcétera. ¿Cómo le va, licenciado Anastasio Bautista Nicolás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. ¿Se le paró el pelo ahora de que Sí. íbamos a hablar del primer tema? Sí, con las reformas que esperamos en los próximos meses con el presidente de la República, a todo el mundo, todos los trabajadores se les va a parar el cabello. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, definitivo. Pero a los trabajadores se les va a caer. Bueno, Ahí está la cosa. A Bueno. ustedes por lo menos se les para. Esa es la vida. Así es la vida. Definitivo. ¿Verdad? Casi en todo pasa lo mismo. A uno se les para y a otro se les cae. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Día de trabajo. Está por celebrarse de mañana. ¿Qué hay que celebrar? Licenciado, ¿qué hay que celebrar? Porque ya ni siquiera estos señores de la CROP, de la CPM, que hacían el desfile tradicional del Día del Trabajo, pues lo suspenden. ¿Qué les dará vergüenza? ¿Qué pasa? Era pues bastante, ¿qué sería? Yo no sé si simbólico o tradicional, o cómo se le puede decir, Jorge, que fuera el presidente de la República tomado del brazo de los líderes de los sindicatos, de la clase trabajadora, porque pues, se consideraba entonces al Ejecutivo Federal, como a los estatales o a los municipales, un trabajador más. Pero hoy cínicamente, con los salarios que cobran, no son ni eso. ¿Qué son? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde va la clase trabajadora, licenciado? al precipicio. Con la reforma que hubo en el 2012, el cual entró en vigor en el 2013, definitivamente le quitaron muchos derechos a los trabajadores. Y con la nueva reforma que ya está, el adjetivo procesal que está por salir, está en el Senado de la República, rompe todo el esquema, el espíritu que tenía la Ley Federal del Trabajo cuando se promulgó. Yo creo que vamos al precipicio, más para los trabajadores. En cuanto a nosotros como abogados, estamos ya de alguna manera muy asustados con esta reforma que va a entrar en vigor cuando se vaya el presidente Peña Nieto. Ahora, esta reforma a la que usted se refiere, ¿responde a la iniciativa presentada por CTM y CROC? Definitivamente sí. Definitivamente sí, y es por ello que hoy no nos acompañaron para... yo les iba a preguntar... Sacatito para el conejo. Yo les iba a preguntar precisamente esa representación que tienen hacia los trabajadores, hacia sus agremiados, y definitivamente si no vinieron hoy es porque no quieren responder, y obviamente sí hay una representación en cuanto a que ellos siguen impulsando esta reforma que va a lacerar totalmente a los trabajadores
Si ya de por sí en el 2012 le rompieron el esquema, esta vez al precipicio. ¿Cuáles son los aspectos que lesionan a los trabajadores? En primer término, el artículo 3 dice con claridad que la ley federal del trabajo, el derecho del trabajo no es un acto de comercio. Y sin embargo, en esa misma ley que entró en vigor en el 2013, en los artículos 15A, 15B, 15C y 15D, establece la subcontratación. La subcontratación no es otra cosa que las outsourcing, las pagadoras. Y obviamente sí es un acto de comercio, entonces contraviene esa disposición. Reducen el pago de salarios a 15 meses con el 2% de interés mensual. Y aunado a ello, parten el 685 de la Ley Federal del Trabajo que dice que debe ser inmediato, concentrado. Todos los principios procesales los rompen porque dividieron el esquema del proceso laboral en dos partes: conciliación, demanda y excepciones, y se difiere la audiencia para el ofrecimiento y admisión de pruebas, dándole oportunidad a la parte empresarial para que puedan comparecer en la segunda parte, pero no es más que burocratismo. Y obviamente le han quitado ya esos elementos. Ahora, con la nueva propuesta que ya está en el Senado, se vuelve más ordinario civil, le quitan la hegemonía. Entonces ya va a tener 9 días para contestar la parte demandada. Sigue siendo oral, pero le quita todo el aspecto que ya habíamos ganado en el 685 de la Ley Federal del Trabajo. Yo considero que vamos hacia el precipicio, estamos muy asustados los abogados. Ahí se contempla también la desaparición de las juntas locales. Las juntas ya desaparecieron. En la reforma del 123 ya desaparecieron. Únicamente con esta nueva reforma que va a entrar en vigor es el adjetivo procesal. La Ley Federal del Trabajo queda como tal, nada más le quitan el aspecto procesal, que es el que va a salir antes de que salga el señor Peña Nieto. Nos quedamos en el caso de la clase trabajadora, la intervención de las outsourcing, de las pagadoras, lleva a pagar salarios menores de los realmente percibidos. Definitivo. Es ahí a donde entra el terreno comercial. Definitivo. ¿Verdad? Es decir, yo gano 60,000 pesos, pero oficialmente con la pagadora gano 10,000. Sí. ¿Verdad? El resto ellos lo diluyen en una serie de prestaciones cuyo pago de impuestos es menor. Así es. Sobre todo para el patrón, no solamente para el trabajador, sino también para el patrón. Así es. Bueno, luego, ya no tengo fondo de pensión. El gobierno ya no retribuye en mi vejez todos los impuestos que dentro de mi vida laboral yo le he pagado. ¿Verdad? Así es. Ahí ya, esta pensión se recibía vía el Seguro Social o bien el ISSSTE, en fin. Y ahora yo tengo que pagar los impuestos, el gobierno no me retribuye nada y asegurar mi vejez como yo quiera. Definitivo. ¿Verdad? Si quiero tener una vejez jodidísima, pues guardo poquito. ¿Verdad? Si me sobra, pues, ¿verdad? Ahora, este manejo no es como el de la pensión tradicional. Es decir, voy a tener una percepción que va de acuerdo con el salario real que yo tenía hasta que me muera. Aquí, pues sí, también tendrá que ser hasta que me muera, pero la parte proporcional se saca de acuerdo con una tasa de vida. Así es. ¿Verdad? Que cada vez nos la hacen más larga, ¿no? O sea, ya llegamos al punto de cuando dejes de trabajar, muérete, ¿no? Sí. Ya no hay una etapa, como están peleando en Francia. Claro. Igual. En Francia ya a los 50 años te puedes retirar. Fíjate, nosotros ya tendríamos, si fuéramos franceses, Casi 2 pensiones. no digas tanto. Ay, No exageres también, por Jorge favor. González, ¿qué te pasó? Ya estaríamos, es más, en este tiempo, fíjate, que ya vivimos todavía hubiésemos tenido oportunidad de incrementar nuestro patrimonio y nuestra herencia familiar con otra propiedad, ¿no? Bueno, ya todo esto, borrón, ¿verdad?
borrón. Sí. Ahora, me corren. Si yo pongo una demanda, resulta que solamente me pueden pagar un año. Entonces, los señores determinan que por ahí del mes 11, que el patrón me tiene que pagar 120,000 pesos. Pero no le ponen una fecha de pago. Definitivo. Él puede pagar dentro de 10 años y darme los 120,000. Cuando 120,000, pues ya me van a servir para mis cajetillas de cigarros. Claro. Entonces, hay límites para unos, no hay para otros. Ahora, ¿el Poder Judicial realmente cambió en algo la corrupción existente en las juntas, en los procesos? Me parece que no. ¿O sí? No, definitivamente no. De hecho, los juzgados orales laborales aún todavía ni siquiera tienen infraestructura y todavía aún no sabemos en dónde van a estar. Entonces las juntas siguen operando con el mismo burocratismo, a pesar de que la misma Ley Federal del Trabajo dice que se debe de procesar en un año. El problema es que no es así. El burocratismo, la falta de recursos, el mismo que hemos escuchado durante sexenios. Entonces las juntas de alguna manera pues, han contribuido a lacerar lo que ya está establecido en la Ley Federal del Trabajo y en especial el artículo 685. Usted nos se cometieron abusos también. Dicen que Bueno, hubo abusos. las juntas, como se ha visto en los últimos años, y eso ya son prácticas que se han hecho durante años, nada más que siempre se hacen en lo oscurito. Son prácticas que de alguna manera han utilizado ese sistema con el objeto de hacer simulaciones jurídicas para embargar o para sustraer bienes en beneficio de alguna persona. Lo que pasó con la anterior administración y que parece ser que pues no se aplicó la ley, ¿no? La gran mayoría de esos juicios en las vías de amparos están restituyendo ya varias propiedades. No es posible que un trabajador un trabajador gane 236,000 pesos mensuales con el objeto de embargar una propiedad. Eso es absurdo, ¿no? Y los jueces de distrito están ya regresando esas propiedades. Eso es una mala práctica, ¿no? Pero aquí entra en contuberio no solo el presidente, también al representante obrero, al patronal. El representante obrero cuida a los trabajadores. ¿Cómo es posible? Y se sobreentiende que ellos sesionan para efectos de emitir un laudo, y lo absurdo es, o lo ilógico en ese sentido es que el representante obrero y el patrón nunca sesionan. O sea, ese es el problema, la mala praxis, la mala implementación de las famosas juntas. Porque usted va a la junta y únicamente encuentra al presidente y al secretario, y a veces ni siquiera al presidente, ¿no? Pero están sesionando. Okay. Entonces, el representante obrero únicamente va a las tardes a firmar todo de que todo es legal. Entonces, bueno, aquí el problema al cual nos enfrentamos es que ahí debió de haber algún voto en particular en contra de esa resolución. No es posible que nos hayan sembrado expedientes para afectar a terceros, a los empresarios, a los particulares, y en perjuicio de una economía, ¿no? Claro, y con una mala fama. Definitivo. Además, Porque pues hasta hace poco tiempo las juntas, todo el esquema de jurídico laboral, pues tenía que ver con abre el cajón y métele ahí para las copias. Y abre el cajón y oiga, ahí está el coyote, ahí, hasta allá llegaba. Se rebasó, fíjate, como se ha venido rebasando toda esta... Que ya denunciábamos, es una corrupción porque por una copia te sacan 120 pesos y por todo el expediente te están pidiendo 500. Y bueno, luego los trabajadores se enojaban con los abogados porque, oiga, pues se necesita para gastos, ¿no? No, es que usted me está viendo la cara y que, en fin, hasta allá llegabas. Si te daban merecías una liquidación de 1,000,000 de pesos, bueno, pues acordaban ahí con una lana que determinara que fuera de 700. Pero no estos despojos que vimos ahora, hombre. Eso sí ya ha venido rebasándolo todo. Imaginación y todo. Había un abuso del patrón hacia el trabajador,
Pues que porque si no pagabas horas extras, porque si trabajabas un día feriado, porque, etcétera, ¿no? De una sobrecarga de trabajo. Pero que la explotación ya viniera en el sobre de tu sueldo. Ay, caray. A través de las pagadoras. Justamente para Ahora, tomar el tema de las pagadoras, Oye, sabemos muy bien que las pagadoras para evadir los impuestos, Hacienda, ¿no? Entonces no hay aquí una forma legal de demostrar esta gran estafa, en la cual en Quintana Roo es la más grande concentración de pagadoras de toda la República Mexicana. Me parece muy absurdo esto, es contraproducente hasta para los trabajadores. Ningún sindicato de trabajadores se ha levantado contra estas empresas. No, Yo no veo ningún sindicato. no ninguno. Además, ¿Cómo crees si se pasan por la de Puebla? Vamos al corte. Estado de los estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Eso es, yo creo que un poquito lo más absurdo, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que el PRI y el Verde postularon, dicen que a un destacadísimo dirigente obrero. Mira, no sé si destacado. Chaparro sí por eso está. yo dije, dicen que a un Chaparro sí está. Y Pelón también. Como presidente municipal, como candidato a presidente municipal de Cancún. Ha sido acusado entre otras cosas, de que la CROC y los dirigentes sindicales de la CTV también se roban las propinas de los trabajadores. Me gustaría que nos dijera usted cómo está este asunto de las propinas que afectan aquí que afectan o que pudieran beneficiar también a miles de trabajadores. Eso es una simulación. La propina es parte integrante del salario y le corresponde a la parte patronal pagarle al trabajador de forma directa porque es un incentivo y el mesero o el que vive de la propina es parte integrante de su salario. Desafortunadamente los sindicatos están tratando de hacer una simulación con el objeto de evadir ese concepto y lo entrega al sindicato. Es ilegal y es indebido. Es una obligación de la parte patronal entregarlo de forma directa. En las demandas laborales, cuando se reclama esa prestación, ya el colegiado se ha pronunciado al respecto porque es una obligación legal, porque el trabajador vive de esa propina, es una prestación.
Nada más. Sí. Es ilegal que se le entregue Al sindicato. Es ilegal. El sindicato no tiene por qué entregar una propina que le corresponde a la parte patronal. Lo que están haciendo es una simulación. Únicamente podría ser siempre y cuando exista un contrato colectivo para efectos de subadministrar, pero debe de reconocer la parte patronal que es parte integrante del salario. Solamente de esa manera puede verse la legalidad, pero si el sindicato se presta a esas artimañas, pues digo, bueno. Porque fíjate tú, por ejemplo, en los hoteles todo incluido, cuyo precio por noche pues llega a los $2,500, ¿no? $1,500, etcétera. El porcentaje de propina que ya está marcado, ¿verdad?, es muy alto. Claro. Muy alto, o sea, no es cualquier cosa. Yo soy mesero de ahí, mesera de ahí, y gano 5,000 pesos mensuales. Bueno, trabajo en el restaurante de especialidades, en fin, porque en el otro pues te pagan 3,000, bueno, allá. Pero con las propinas, a la hora de liquidarme, me tendrían que liquidar por esos 5,000 más los 7,000-8,000 pesos mensuales que yo recibo de propinas. Al pasar por la vía del sindicato, Ya no. solamente me pagan de 5,000. Ahí es a donde está la trampota, ¿te das cuenta? Es así, ¿no? Definitivo. Me gustaría que en algún programa invite usted a un ex trabajador mesero o alguien que vive de la propina y le va a explicar que todo lo que se concentra de las propinas de toda la fuente de trabajo, con eso se pagan los salarios. Es una simulación, con eso se pagan los salarios de casi toda la fuente de trabajo, es una simulación. Vuelvo a reiterar, me encantaría que un ex trabajador dijera cuál es el sistema y de qué forma el sindicato interviene. No, es que el sistema está amañado. Sí. Porque había un sistema cuando en la CROC estaba Salvador Ramos. Ahí había un sistema de administración de propinas que lo fueron Castellanos, todavía lo mantuvo similar, pues incluso por su afecto al propio Salvador Ramos. Los tiempos en los que la CROC era pues un sindicato mercenario, dispuesto a romper huelgas, a mandar pandillas, a lo que fuera. Van cambiando y ahora este Mario Machuca, líder de la CROC, que tendría que estar a la defensa de los trabajadores, no buscando el liderazgo de los trabajadores del ayuntamiento, porque me quieres decir qué va a hacer. Este señor que además ha sido suplente de suplentes, ¿no? Suplente de Chano de manera permanente. Y ahora los ves enfrentados en la contienda electoral. Pero bueno, él tendría que estar ahí. La CTM, ¿te acuerdas de Nereo? Jorge González. De las pugnas CTM CROC por los contratos colectivos. ¿A qué trabajador le han mostrado el contrato colectivo de su hotel? Nunca. ¿A cuál? Nunca. Cuando ya por ley tienen derecho de hacerlo público. O sea, los contratos colectivos de los hoteles tendrían que estar en un pizarrón, por lo menos en las instalaciones del sindicato. De la misma empresa. De la- Pero no, pues ¿cómo? Porque fíjate, hay quienes me han confesado, siendo la parte que tiene que ver con el personal del lado de los hoteles, reciben hasta 1,000,000 de pesos mensuales con tal de contratar determinada pagadora. ¿Cómo la ves? Ah, muy bien. ¿Qué negociote es ya este? estamos. Entonces ya nos hundimos, ya nos hundimos. Quiero pedir, las propinas son unas cosas y las comisiones que retribuyen todos esos tours cuando en los hoteles se venden y que vienen a pagar mensualmente dando un sobre abajo de la mesa, ¿eso hace parte de las propinas o no? No, la comisión es algo distinto.
La propina está configurada en la Ley Federal del Trabajo especialmente para ciertos prestadores, pero la comisión puede ser por venta. Y hay un apartado especial en la Ley Federal del Trabajo que habla de los comisionistas. Por ejemplo, de tiempos compartidos que ganan un dineral. Enorme. Pero bueno, aquí entra la simulación. Ha existido la mala praxis desde antes que entrara en vigor del 2012, la Ley Federal del Trabajo, a la anterior, de crear diversas empresas para, de alguna manera, pagarle al comisionista cierta cantidad y con otra empresa pagarle incentivos. Ahora, al legalizarse ya la nueva ley, la cuestión de las outsourcing, bueno, sigue siendo lo mismo, pero ahora ya está legalizado. Antes era un fraude fiscal, pero hoy no. Ya el 15A, 15B, 15C y 15D, pues ya le dieron la legalidad, ¿no? Entonces hemos estado de acuerdo. Antes era un fraude fiscal, Definitivo. pero no importa porque ya estaban y existían y nadie se oponía. Hoy ya son legalizadas Ahora está totalmente. Así es. Y las empresas, los hoteles, todo incluido, los clientes, al pagar su hotel, incluyendo alimentación, también incluyen el pago de la propina. Sí, ya está incluido. Y esta empresa, el hotel, se lo debe entregar también a los trabajadores. Debería ser de forma directa a Esto los... debería ser más transparente, ¿no? Sí, Porque definitivo, ¿no? pues, ya está pagado todo, este Estoy de acuerdo. porcentaje Así es. ya no depende del cliente, ya está descontado el 15%. Así es, y es parte integrante del salario del trabajador. Es parte integral y es Integrante parte del legal. salario. Entonces, Legal. cuando recibimos la cuenta y que esté escrito propina no incluida, Bueno, ese es el problema, Es ¿no? opcional. La transparencia, ¿no? Porque ahí es el patrón quien distribuye los recursos, ¿no? Ahí el trabajador está limitado a su contrato de trabajo, ¿no? Pero eso pasa más en los restaurantes que en los hoteles, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Y normalmente los se hoteles, hacen acuerdos entre los trabajadores para hacer un fondo común y distribuirse las propinas para que le toque a la de la cocina, Sí, al que pero lava los trastes. el caso es que la propina es legal y debe Y ser que- aplicada y no va en a- cualquier pues Sí, no. claro. comercio. Oye, los sindicatos, ¿qué obligaciones tienen ante el fisco? ¿Están obligados a hacer declaraciones como cualquier empresa, como cualquier asociación civil? ¿Cuál es la relación fiscal de los sindicatos Bueno, por las cuotas y los donativos y los recursos que manejan? Tengo entendido que los sindicatos son independientes y Sí, es por la eso. propia organización que ellos tienen para administrar sus recursos. Y ahí tenemos al Vestel, que de alguna manera únicamente le encontraron ciertas transacciones, pero nunca se habló realmente de los ingresos que tiene el sindicato, ¿no? Y en el aspecto de la fiscalización, no le veo ahí por dónde podamos entrar, son independientes. No, hay ya forma. en la reforma están obligados Con la nueva reforma, ajá, sí. a Con la nueva transparentar reforma. y a rendir gastos. Pero bueno, pues el primero que se opuso a todo esto fue Romero Deschamps, obviamente. Pero ¿cuál es la percepción que tienen total cada sindicato de las cuotas sindicales? Porque aparte, en tus sobres, eso sí, rigurosamente, Ajá. outsourcing, patrón o quien sea, le entras con tu cuerno. Así es. Y únicamente a los sindicatos que tienen contratos directamente con las empresas. Obviamente están obligadas a darle la certidumbre jurídica a los trabajadores y representar a los trabajadores, situación que no acontece, ¿no? Bueno, pero de alguna manera pues esto ya va a acabar. La famosa cláusula de exclusión ya no existe, ¿verdad? Se desechó hace muchos años, donde los sindicatos, los dirigentes sindicales podían excluir a cualquier trabajador, cualquier miembro de un sindicato que no estuviera, pues que protestara, que pidiera o exigiera sus derechos. Pues Era famosa esto, se llama así cláusula de exclusión, donde te podían incluir por la dirigencia sindical en cualquier momento. el problema es que de los últimos años no ha habido movimientos. Esa es la clara... No hay huelgas en este No, ya país. no hay. Fíjate, Ya. no hay huelgas en No, este no hay La país. huelgas. última fue con el cual fue Sí. procesado de El los Ixtal. mineros, ¿no? Para retomar un tema Napoleón Gómez Urrutia. Ese señor. en este día de que festejamos a los trabajadores, no sé si festejamos el trabajo o la esclavitud en realidad, muchas cadenas hoteleras extranjeras que están establecidas aquí en nuestro estado, en Quintana Roo, y más las españolas que todos conocemos,
tienen trabajadores y empleados de nacionalidad español que se encuentran frente al público y que no tienen un trabajo particular en sí. Está quitando, es mi impresión, está quitando un trabajo que hubiera podido ser ofrecido a un ciudadano mexicano. ¿En qué en qué se puede intervenir? ¿En qué está contra la ley? Bueno, la ley es clara que debe de contratar cierto número de trabajadores extranjeros que de alguna manera no afecten a los trabajadores nacionales. La ley claramente dice que deben ser directores, administradores, que sean del aspecto de confianza, pero la gran mayoría, la clase obrera o los que manejan el emporio empresarial son trabajadores mexicanos, por lo tanto no afecta esa relación. No es cierto, lo he visto en muchos casos y lo voy a nombrar. La cadena Oasis, por ejemplo, pues emplean se llama en la entrada, en el fondo de los que están en la vara, y entonces no tienen nada especial, no son directores, no son de altos niveles académicos y son españoles. Ahí le corresponde a la Secretaría del Trabajo hacer las visitas para equilibrar esa parte, y los sindicatos para efectos de hacer valer los contratos que tienen con las empresas. Aquí el problema es que, bueno, pues los sindicatos les interesa más la cuota, y mientras haya cuota, ellos sin problema. Así decía Juárez Blanca, la cota. La cota. Sí. La cuota Es lo único que les interesa, ¿verdad? Pues, bueno, y las empresas también les dan una lana por abajo. Pues para efectos de no afectar a una empresa, siempre es la mala praxis de contratar a un sindicato que realmente esté afín a la empresa. Puedo hablar de algunas, no sé si se pueda, pero... Sí, usted puede decir todo lo que sí, usted quiera. me tocó algún asunto aquí en una competencia de ustedes, de Turquesa, y el sindicato sí, no intervino para defender al trabajador, a pesar de que el trabajador estaba lacerado en sus derechos laborales. Y ya estamos ahí trabajando en la Junta Federal sobre ese asunto. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Bueno, no hemos visto a los líderes sindicales pelear por los salarios, por las prestaciones, oponerse a las outsourcing,
oponerse a las letras chiquitas del ahorro de las Afores, en donde hay un porcentaje de inversión de alto riesgo que normalmente hace desaparecer dinero de ese fondo de ahorro, porque pues perdimos, compadre, ¿no? Bueno, pero también está que no protestan por las cada vez más pequeñas, por los terrenos tan reducidos de las viviendas. No van al Infonavit a decirle, oye, ¿cómo es posible que pretendas que se viva en esta casa? ¿No? Vamos allá con el director del Infonavit, el que sea, y es el tamaño de su perrera. Entonces no me ofendas, o sea, no los vemos tampoco luchar por eso. No los vemos poner la cara frente al director del Seguro Social para decirle, oiga, señor, mire, las aportaciones del trabajador, la tercera parte que nos corresponde es tanto. ¿Y dónde están las medicinas? O sea, yo creo que los líderes sindicales no tienen nada más que andar peleando el salario. Tienen que llegar con el secretario de Economía y decirle, óyeme, las tortillas no nos pueden costar la tercera parte de un día de salario. ¿Por qué no se me ha amueles? perdido este espíritu combativo? No hay nada. Este espíritu combativo de la clase trabajadora se ha perdido. ¿Por qué? Lo que tú dices tienes toda la razón. Por temores. No hay unión. Por temores. Entonces Por temores. No hay unión. somos una sociedad de cobardes, entonces. Así es. Así parece, Así pero es. Quienes tienen la obligación de representarnos ante las cámaras, ante los diputados, bueno, son nuestros próximos que ya han pedido por ahí los votos, son los que primero deberían de oponerse. Otra es el representante obrero, que es el que vela por los intereses de los obreros, y el representante patronal para hacer el equilibrio jurídico. Sí, pero empresarial. tiene usted un líder, y debajo de ese líder tiene 100 o 200 o 500 agremiados que permanecen callados, que no van y le dicen, óyeme, ¿por qué no vas y peleas? Júntate con tus pares y vayan a decirles allá que, ¿cómo está eso de que una ley con 4 metros de frente en las casas? A ver, métete a vivir ahí. Digo, nada. Es nuestra gran problemática, No, la van resignación. y le reclaman al del Seguro Social que no hay medicinas. ¿Y por qué no van con su líder sindical y le dicen? Claro. Ve a pelear porque me están descontando a mí como trabajador una cuota para el Seguro Social y no me dan unas aspirinas. Es que todo esto es un mundo de simulación. No solamente se simulan reuniones en las juntas de conciliación y arbitraje o en las federales, sino que también en los sindicatos se simulan asambleas. A veces Estoy de acuerdo. no van los trabajadores y se eligen y reeligen a los dirigentes sindicales. Así es. O sea, hay un mundo de simulación en los sindicatos, Sí, donde vean supuestamente el dirigente rinde cuentas. Legalmente, formalmente rinde cuentas. Ahí están las actas de la asamblea, pero ni nunca las rinde, ni nunca se les aprueba, ni nada. Pero todo el mundo va y firma. Esta simulación. Sí, vean a Romero de Champs, que lleva años como líder de los petroleros. Bueno, eso vamos Vean. a hablar a nivel nacional. Sí, bueno. Pero vamos a ver aquí al líder de los trabajadores del Estado. ¿Por qué no fue a reclamar el despido de tanta gente en Chetumal, en Cancún, en todos lados? Y decir, a ver, bueno, sí señor, la nómina está muy pesada, pero ¿no le parece que está más pesado pues, comprar vehículos nuevos? Mire usted, cada camioneta de las que se están comprando equivale al salario de 40 trabajadores que está usted corriendo durante 6 meses. ¿Por qué? ¿Los vemos? No, nada. Ah, pues ya corrieron a 10. Ah, pues mala tarde. Ya corrieron otros 20. Ay, pues mala noche. ¿Qué es eso? Ahora, veamos nuestra realidad. Cierra los ojos y dime si logras imaginarte, ustedes háganme también el favor, a Isidro Santamaría pelear por un trabajador. Nunca. Cierra los ojos e imagínate a Mario Machuca
pagando la cuenta de un trabajador ahí en el 100% natural, que es a donde acostumbra a desayunar muy frecuentemente, o peleando por cualquier causa. No. No da, ¿verdad? Son afectos, además, ¿sabes a lo que son afectos? Porque es ahí público, a los relojes lujosos. Ya conocemos, tú una vez en tu programa lo exhibiste, el reloj que traía Isidro Santamaría. Sí, también por eso no le gusta venir, porque dice que le toca Y bueno, Mario Machuca no se queda atrás. Trae un reloj que cuesta en el mercado 400,000 pesos. 400,000 pesos. Y no solo uno. Como Julián Ricalde, que una vez se le hizo un reportaje ahí sobre su colección de relojes. Que Callejo le hizo un reportaje. Así es, ¿no? De 25 relojes que se le fue tomando la fotografía, suman millones de pesos. ¿Por qué son afectos a este lujo si supuestamente se iniciaron como trabajadores, no? Mira, la quina, ¿te acuerdas cuando pues Barragán, Camacho y todos ellos los exhibieron porque pues jugaban grandes fortunas en Las Vegas? Y la quina decía, pues mis muchachos caen en estas cosas porque el que nunca pastor siempre borrego. Entonces se dejan deslumbrar. Pero pues hay que dejarlos porque que vivan un poco, porque las presiones son muchas. Y yo sí creo que entonces las presiones eran muchas, porque estos sí enfrentaban y defendían a los trabajadores petroleros de esa época. Pero le costó irse a la cárcel. No, y la vida casi, ¿no? Y la vida también. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué no exigirles? Pues porque solamente nos vamos sobre el gobierno, sobre las autoridades. Como si no hay estos puntos intermedios. Hay que los dirigentes sindicales que no dan la pelea. Que no dan la pelea, así es. Que hay que no por celebrar estar el en 1 contra de del mayo. sindicalismo, no. Porque por desgracia, Dirigentes sindicales. así es, por desgracia, cada vez tenemos menos trabajadores, menos posibilidades de que nuestra gente termine la preparatoria, que la pusieron como grado escolar mínimo para poder acceder a un empleo. ¿Cómo si están abandonando las aulas en la primaria, en la secundaria? Pues van a requerir ¿de qué? Pues de una protección sindical. ¿Son estos los que los van a proteger? ¿O los que van a seguir abusando de ellos? Definitivo, existe la controversia en ese sentido. Analicen también la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esa comisión que está representado por un representante obrero, un patronal y obviamente el presidente de esa comisión tiene un salario de 173,000 pesotes y nuestro salario 80 punto y fracción de pesos, digo, es absurdo, ¿no? Pero ¿por qué no protestan los trabajadores? Eso es lo que me llama a mí la atención. Ahí está, O sea, es la gran hacemos un problemática de aquí, la diagnóstico gente no se de une. todos los agravios, de todos No se une. los problemas. Y estos trabajadores que son sombras nada más. Nos han En limitado. otros países, Sí. en México hubo un tiempo que habían sindicatos independientes. Claro. Se crearon muchos Por supuesto. sindicatos independientes. ¿Pero en qué terminaron? Hubo un boom. ¿En el del teléfonos? Pero bueno, ese nunca fue independiente. Hubo un momento en que una dirigencia sindical allí que se rebeló contra otra dirigencia. Pero se crearon sindicatos independientes. Aquí hay sindicatos independientes, pero para que no le quiten las cuotas, pues no deben de protestar en contra de quien les paga, ese es el problema. Entonces, pues estamos iguales con los oficiales, que es la CROP y la CTM, ese es el problema. Que los Con el afán de sindicatos- que les den los contratos colectivos, se tienen que alinear a lo que la empresa les diga. Así de sencillo. Sí, están comprados, se vende, punto, ya estamos, ya lo vemos. No es ni un sindicato, no representa nada. Más claro. Sí, y es que ya llegamos también al momento en México que cualquier manifestación que se haga pública en contra de quien está afectando los derechos, ya son vistos de rijosos. Sí, definitivo. Bueno, pues hay que ser un país de rijosos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que celebrar el 1 de mayo? En mi opinión, como abogado, tengo 2,000 juicios de trabajadores, no tenemos nada que celebrar. Así como viene la nueva reforma adjetivo procesal a la Ley Federal del Trabajo, que lacera totalmente el espíritu
por el cual fue creado la Ley Federal del Trabajo y el 1 de mayo, que viene de una revuelta social, en el cual se ganaron muchos beneficios en favor, pero ya el sistema empresarial, en contubernio con la reforma del 2012, que fue Felipe Calderón, que entró en vigor en el 2013, partieron totalmente el esquema y el espíritu que habían ganado los trabajadores. Y con lo nuevo que viene con el presidente saliente, pues ya lo verán, viene muy mal. Pero bueno, nosotros seguiremos luchando a favor de los trabajadores como abogados independientes, o yo como independiente, con el objeto de ver la forma, cómo equilibrar esa parte, ya sea con amparos, ya sea con quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de llevarlo eso a nivel internacional. Ya hay una sentencia a favor en donde un trabajador a nivel internacional ya se le reconoció que laceraban en un tratado internacional, y eso fue una ventaja, ¿no? Vamos a seguir luchando nosotros con el objeto de forma particular, no con sindicatos que tienen la obligación de representar a los trabajadores, y nosotros ver la forma cómo equilibrar esto con los amparos, con los tratados internacionales, los derechos humanos a favor de los trabajadores. Tocó un tema ahorita importante, los tratados internacionales. Con esta situación de los trabajadores mexicanos, de nuevo volvemos a estar en un escenario de vergüenza frente a los trabajadores del mundo entero. Sí, es una fiesta internacional, el 1 de mayo, no es un hecho mexicano en sí. Al principio del programa usted mencionó, abogado, que un trabajador que se le corre de su oficio tiene 9 días para presentar sus quejas. Es lo que oí. No, ¿verdad? No. Son 60 días para el despido injustificado y 30 días para la acción de rescisión de su contrato. ¿Qué pasa si se sobrepasa esos días y llega... Prescribe la acción y únicamente tiene derecho a reclamar las partes proporcionales que le corresponde de su finiquito en un año. Ok, es una cosa que realmente no entiendo, nunca he visto esto en una ley laboral. Ahora, no tiene tiempo. Otra cosa, ¿es obligatorio estar afiliado a un sindicato? ¿Las empresas tienen que firmar con un sindicato o pueden eliminar al sindicato y hacer sus contrataciones directas? Es una obligación de la empresa con el objeto de simular la representación. O sea, la ley establece la que ley las establece, empresas sí, así es. Establece la obligación. Así es. La obligación. El problema al cual nos enfrentamos es que al trabajador no lo consultan. Al trabajador no le dicen, te quieres ir con tal sindicato o con este que da más prestaciones, con este que sí te defiende. No, ya el contrato colectivo está establecido con cierta empresa y el trabajador nada más ve en su sobre la reducción de cuotas sindicales. Sí, pero no sabes si su movimiento sindical es un movimiento de izquierda, de derecha, ecologista, lo que sea. Sí. No, es un gol. Pero fíjate. Está la concentración de ingresos de la empresa aquí. Tiene que entregarle al sindicato la parte que descuenta de las cuotas. Así es. Esta empresa firma con el sindicato, pero no es la empresa realmente, legalmente, que debiera tener esta relación. La debiera tener la outsourcing, que es la que paga. Ahí está el otro embrollo. Ahí está la clave. Ahí está, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Ve nomás, entonces se va por acá. Ajá. Entonces es una manera de evadir impuestos por todos lados, pero además de dejar al trabajador bailando, ¿no? En la cuerda floja. Definitivo. Ahí está la clave. El trabajador que está pagado a través de un pagador de ese outsourcing no pertenece entonces a la identidad en la cual trabaja. Definitivamente no. Como por ejemplo, podemos mencionar, es un caso que yo lo viví o que estoy viviendo porque todavía sigue el proceso laboral. BBVA Bancomer reporta en la bolsa de valores ingresos multimillonarios, pero crearon una pagadora que se llama Operadora Bancomer, con un salario distinto, prestaciones distintas, y obviamente cuando viene el reparto de utilidades,
La outsourcing no genera ingresos, por lo tanto no hay forma cómo pagar el reparto de utilidades. Ahí está la simulación, ¿no? Ya en un estado de la República ganaron un juicio en esa naturaleza porque presentaron los reportes que tienen de ingresos que tienen en la bolsa de valores y se dieron cuenta la disparidad. Y ahí está el problema de las outsourcing, exactamente son para eso, para evadir al fisco. Y hay un sindicato de empleados bancarios. Bueno, pues imagínense. Que y el tampoco abrieron la no dijo bocota nada. cuando corrieron a 2000 para meterlos. El primer despido te digo, fue de 2000 para meter los cajeros automáticos. Claro. Y tampoco dijeron nada. Y estás hablando de quienes tienen estudios profesionales y se supone que un nivel de vida que les podría permitir pues asesorarse y enfrentar cualquier lucha. Y no lo hicieron, ¿eh? Así es. Pero pues, acá está con ¿mejorará los el panorama? Lo veo muy difícil, como abogados, y yo que tengo la experiencia en ese sentido de más de 20 años, y los derechos de los trabajadores han sido pisoteados y obviamente esto va al precipicio. Ve nomás. Bueno, pues, tan al precipicio que mira, este lugar a donde se concentra la contratación de albañiles, de quienes, entre comillas, no tienen prestaciones. Ninguna. Porque los otros tampoco las tienen. Es la simulación de la prestación. Porque te van a dar un crédito del Infonavit. Sí, cómo no. Para una casa, unos cuantos metros más que la cuartería donde están viviendo. Así es. ¿Y qué le vamos a hacer? Una última participación, licenciado. Pues hoy que ya están por ahí algunos representantes de ciertos colores pidiendo el voto, bueno, yo solicito que analicen bien esa parte, porque ellos son los que deben de protestar allá arriba, en el Senado, con los diputados, para efectos de equilibrar esta parte y para no pasar y no sigan lacerando al trabajador y haya un equilibrio en ese sentido. Bien, señor. George. Hemos hablado de cosa realmente feísima. México es un lindo país. Estamos aquí en un sitio pues muy importante. Es el nuevo mercado de los esclavos. Y vemos qué condiciones y de qué consideraciones los capataces están haciendo y actuando contra la ciudadanía. Espero únicamente que los mexicanos se unen. Hay que unirse, realmente hay que unirse y es la fuerza que podrían tener para mañana, para un mejor mañana. Jorge. No, pues que es una pena lo que está pasando, pero yo creo que la culpa se la tienen los trabajadores. Ellos somos una sociedad adormecida y hasta envilecida en muchos sentidos, ¿eh? El día que los trabajadores se van a liberar por ellos mismos, nadie puede ir a hacerlo por ellos. Lo que ellos no hagan, nadie lo va a hacer, hombre. Y si no quieren, pues ya ni modo. A mí me da mucho pena y coraje. Pues sí, sobre todo porque pues nosotros vivimos una temporada en la que el refrán, pues no somos muchos, pero somos machos, tenía sentido. Hoy somos demasiados, pero a lo mejor las hormonas de las gallinas pues están haciendo efectos contrarios y nos dejaron sin su principal producto, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Así es. Bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. You are the sunshine of my life.